Bien, creo que estamos todos. A ver. Bien. Cariño y te la entrego y te la traigo. Bien, entonces como yo les comentaba, esa relación gel-espacio está, bueno, por el gel de torremoliento, los silicatos cálcicos hidratados, y por el espacio que se genera en esos poros capilares propios de esa unión entre partículas y partículas de cemento. Bien, acá veíamos esa relación agua-cemento elevada, cuando esta agua se evapore, estos espacios, estos dos capilares, van a ser ese espacio que aparece en este cociente. Ahora bien, cuando la relación agua-cemento es más baja, las partículas de cemento están más cercanas entre sí, y en consecuencia, como ustedes pueden apreciar visualmente, ¿sí? El espacio o estos poros capilares es mucho menor en esta situación o en esta relación agua-cemento más baja. Bueno, a eso hace referencia esta ecuación gel-espacio, a esto definido como X, donde X dice que es el cociente entre 0,68 de alfa dividido 0,32 de alfa más la relación agua-cemento. Bueno, esto es lo que define esa relación gel-espacio. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa viene a ser lo que es el grado de hidratación. Ese grado de hidratación, lo habíamos visto ya en clases anteriores, tiene que ver con el cociente entre el cemento hidratado respecto del total de cemento que yo disponía. Cuando el cemento se hidrate con todo el cemento que yo tenía, se hidrate completamente, ese cociente o ese alfa vale 1. En tanto y en cuanto ese cemento no se hidrate la totalidad del cemento de manera completa, el cociente va a ser menor que 1. Bien, entonces eso es lo que define lo que se conoce como alfa, el grado de hidratación. Y bueno, esto es lo que nosotros conocemos como la relación agua-cemento. Bueno, en este ejemplo, ¿qué vemos? Relación de espacio, esto que hemos venido indicando, y grados de hidratación. Grado de hidratación que va desde partículas que aún no se han hidratado, por eso vale 0, hasta un grado de hidratación 1, donde la totalidad de las partículas se hidrataron. Y tenemos tres curvas que representan tres relaciones agua-cemento distintas, 0,4, 0,5 y 0,6. Bien, si nosotros vemos que cuando se logre la hidratación completa de todas las partículas de cemento, es decir, cuando alfa valga 1, estamos acá, vemos que para la relación agua-cemento 0,4, que estamos acá, tenemos algo así como una relación gel-espacio un poquito mayor a 0,9. ¿Sí? O sea que en relaciones agua-cemento baja, podría ser este el caso, ese espacio, esa relación gel-espacio, casi vale 1. No es 1, pero está en el orden de 0,9, 0,90 y pico. Es decir, casi que no hay espacio. Eso es lo que nos está indicando este gráfico. Ahora bien, cuando la relación agua-cemento sea, como en este caso, 0,6, y tenga el mismo grado de hidratación 1, veremos que esa relación gel-espacio ya no es 0,90 y pico, sino que es 0,70. O sea, tenemos más espacio, ¿sí? Más poros capilares. Evidentemente, ¿eso que nos hace pensar? Rápidamente, que mientras la relación agua-cemento es más baja, es lo que ya hemos venido interpretando visualmente. La relación de espacio es mucho menor. El nivel de porosidad, ¿sí? Y de vacíos, en consecuencia, es mucho menor para las relaciones agua-cemento bajas. Y eso pasa para distintos niveles de hidratación que nosotros pretendiésemos evaluar. Bueno, en este caso lo evaluamos para un nivel de hidratación 1. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esa relación gel-espacio con la resistencia? Mientras más vacío, mientras mayor porosidad capilar haya quedado, ¿sí? Producto de una relación agua-cemento tal vez muy elevada,
Voy a admitir a alguien más que quieren entrar. Bien, mientras esa relación G-espacio crece, interceptamos esta curva y vemos cómo mientras la relación G-espacio crece, ¿sí? Lo que vemos es, ¿sí?, un crecimiento de la resistencia. Por lo tanto, a relaciones G-espacios, bueno, este gráfico, relación G-espacio 0,8, está bien, mientras la relación G-espacio crece, como fue en el caso de la relación agua-cemento 0,4, donde valía aproximadamente 0,9 o un poquito más, ¿sí?, la resistencia es mucho mayor que para el mismo nivel de hidratación, pero para la relación agua-cemento 0,6, donde esa relación G-espacio era de 0,7. 0,7 estaría acá y los niveles de resistencia decaen. Entonces lo que pretendemos ver es cómo influye la relación G-espacio en la resistencia del hormigón. A partir de este ejemplo, donde lo que hemos intentado es observar cómo en las relaciones agua-cemento, aún para un nivel de hidratación 1, ¿sí?, la relación G-espacio es menor que para el caso de una relación agua-cemento baja, como resulta ser la 0,4, donde su relación G-espacio era mayor que en la relación agua-cemento más baja, que es lo que veíamos acá visualmente. Estos espacios muchos menores que los que pueden haber acá. Y en consecuencia, mientras esa relación G-espacio crezca, ¿sí?, lo cual significa que la cantidad de gel ha sido suficiente para ocupar espacios, la resistencia crece. Bueno, eso es lo que hemos intentado a partir de estas investigaciones, es ver la influencia de los vacíos generados por relaciones agua-cemento altas, cómo influyen en la resistencia del hormigón. Bien, lo que también eso lo indicaba Abrams allá por el año 1918, estas curvas típicas que hemos venido observando a lo largo de las distintas clases que hemos venido viendo. Cuando la relación agua-cemento crece, ¿sí?, la resistencia decae, ¿sí? Esto crece, la resistencia decae, ¿sí? Bueno, y eso está dado por ese fenómeno que hemos visto que tiene que ver con la relación G-espacio. Bien, otra situación que hemos venido viendo, las curvas de resistencia en relación entre resistencia y relación agua-cemento. Las mismas curvas, pero en este caso la roja, ¿sí?, con aire intencionalmente incorporado. También hemos visto que la resistencia de un hormigón cae como consecuencia de la incorporación intencional de aire. Bueno, y hemos visto de que más o menos a partir de un 1% de aire que nosotros estemos incorporando, la resistencia cae aproximadamente un 5%. Por lo tanto, a igual relación agua-cemento, un hormigón sin aire incorporado, tiene un nivel de resistencia mayor que un hormigón con aire incorporado. Bueno, es lo que hemos venido indicando. Bien, después en términos del tipo de cemento, también vimos cómo el tipo de cemento influía en la resistencia de un hormigón. Es decir, un hormigón hecho con iguales materiales, con igual relación agua-cemento, pero que la única variable en juego haya sido elegir un tipo de cemento distinto, un tipo de cemento puro o normal, sin adiciones, o un tipo de cemento con adiciones inertes, como puede ser un cemento filerizado, o un tipo de cemento con adiciones activas, como puede ser un cemento puzulánico, un cemento de escoria de alto horno. Bueno, eso también influye en la resistencia del hormigón. Influye, bueno, los niveles de resistencia del hormigón van a ir modificándose. En algunos casos, para estos tres tipos de cemento que hemos indicado, la resistencia puede ser mayor a edades tempranas, iniciales, pero puede resultar luego menor a edades finales. Entonces, ¿cómo incide también el tipo de cemento en la resistencia del hormigón? Bien, ¿cómo influye también la clase de cemento en la resistencia del hormigón? Y cuando hablamos de clase de cemento, hablamos de si se trata de un cemento CP30, si se trata de un CP40 o si se trata de un CP50, donde debemos recordar
que estos numeritos indicaban la resistencia a compresión que debían tener a 28 días unas probetitas de mortero hechas de manera normalizada, con medidas normalizadas. Bien, esto representaba que un CP30 indicaba que esas probetitas debían tener como mínimo una resistencia a compresión, evaluadas a 28 días, de 30 megapascales. Bueno, acá tenemos entonces 3 clases distintas de cemento, CP30, CP40 y CP50. Evidentemente, para una relación agua-cemento, supongamos 0,5, un hormigón hecho con un CP30 tendrá una resistencia menor que para igual relación agua-cemento, pero hecha con un CP40, y menor aún que hecha con un CP50. Entonces lo que vemos cómo van influyendo de distinta manera los materiales en esa resistencia del hormigón. ¿Cómo influye el curado? También algo vimos cuando creo que vimos agua, cómo influía el curado. Bueno, acá lo que representamos son 2 pastonadas, ¿sí?, hechas con 2 relaciones agua-cemento, pero que en definitiva nos podemos quedar con la superior, la que está en negrita, que tiene una determinada relación agua-cemento. Y acá ¿qué hicimos? Hicimos esta pastonada, de esa pastonada sacamos muchas probetas, de esas muchas probetas que sacamos, dijimos, bueno, a un par de probetas las vamos a dejar afuera, sin curar, a otro par de probetas las vamos a curar un día, a otra par de probetas las vamos a curar 3 días, a otras 7 días y a otras 28 días. El hormigón el mismo. La única diferencia estaba dada en el curado de las probetas. Algunas sin curado y otras con distintos días de curado. Bueno, eso que vimos, que había una ganancia significativa de resistencia, fundamentalmente cuando curábamos esas probetas, por lo menos durante 6 o 7 días. Si bien había ganancia de resistencia curando las 28 días, no era tan significativa esa ganancia de resistencia como si la había cuando habíamos curado al menos 7 días. ¿Respecto de qué? De aquellas probetas que no habíamos curado ni siquiera un día. Bueno, ¿eso qué representa? La importancia que tiene el curado. La importancia que tiene el poder continuar hidratando al hormigón para que vayan produciéndose los procesos de hidratación en aquellas partículas de cemento que no lo pudieron hacer en el mezclado y en el fraguado, o que quedaron con una hidratación inconclusa, una hidratación a medias, ¿sí? Continuar con ese proceso de hidratación. Por lo tanto, lo significativo que resulta ser el curado, fundamentalmente a esas edades tempranas. Bien. Profe, una pregunta. ¿Se puede Sí. planear un mal curado a propósito para que esta resistencia no sobrepase algunos límites? Bueno, pero ¿cuál sería la razón de ser de no sobrepasar esa resistencia? Porque también tengamos en cuenta que un mal curado va a ocasionar seguramente fenómenos de exudación, fisuración, y en consecuencia va a terminar siendo un hormigón no durable. O sea que no se puede planear un mal curado, digamos. No, porque una de las razones del curado no solo es continuar con los procesos de hidratación, sino lograr un equilibrio adecuado para que no se produzcan fenómenos de retracción térmica y retracción hidráulica significativos como consecuencia de una desecación prematura de ese hormigón. Bien. Bien. Bien, en términos de deformabilidad del hormigón. Bueno, este es otro parámetro interesante, sobre todo en términos de evaluar el comportamiento, la deformación, la deformabilidad del hormigón, y que va a tener una importancia significativa a la hora de los análisis estructurales para poder determinar qué tan rígido es un elemento estructural o qué tan rígido es una estructura. Conocer el módulo de deformación del hormigón. Bien, como hemos dicho, en hormigones sanos, el comportamiento no lineal en compresión sigue siendo elástico, pero no lineal, ¿sí?, se presenta a partir o por encima de una carga de rotura del 30%. Antes, habíamos dicho, antes de ese 30%, el hormigón se comporta elástico, lineal. Por encima del 30%, elástico, pero no lineal, que es lo que hace que no sea lineal, sino que ya empiece a ser
tenga ese aspecto ya de una curva, un comportamiento no lineal. Bien. Bueno, nuestro reglamento, como es suele ser dificultoso determinar el módulo de elasticidad, y para poder, diríamos, desde el punto de vista práctico, estructural, poder llevar a cabo una determinación rápida del módulo de elasticidad, nuestro reglamento nos propone que el módulo de elasticidad estático del hormigón resulta ser 4.700 veces por la raíz cuadrada de la resistencia especificada o característica del hormigón. Resistencia expresada en megapascales. Bueno, esto es una forma rápida, expeditiva, que nos permite establecer ese módulo elástico del hormigón que necesariamente necesitamos para llevar a cabo nuestros modelos numéricos para analizar una estructura en particular. Bien, esperen que alguien quiera entrar al... Bien, bueno, esta es la típica curva, la constitutiva del hormigón, deformación-esfuerzo, y tenemos este comportamiento, ¿sí? Lineal, como hemos dicho, hasta aproximadamente un 30% de la carga de rotura, y luego comienza siendo elástico, pero no lineal, ¿sí? Hasta que llega a la carga de rotura, donde ya incursiona en un campo inelástico, pero con deformaciones muy acotadas, una incursión muy baja, y se produce la rotura del hormigón. Bien, hay distintas formas que nos proponen la literatura para determinar ese módulo elástico. Como ven, no es tan simple de determinar. Bueno, una de las formas es que sea el módulo tangente inicial, como vemos está el E1, ¿sí? Donde es tangente a la curva inicial, y ese nos da un valor de un módulo elástico. Como vemos, nos va a dar, en función de la pendiente, es el módulo elástico. Ese nos va a dar un módulo elástico mayor que si lo determinamos de otra forma, como resulta ser este caso, el del E2, que es el módulo secante. Bueno, alguna literatura propone que el módulo secante se determine donde se obtenga el 50% de la carga de rotura, ahí interceptamos la curva de tensión de formación, y uniendo con el origen, ¿sí? Es esta recta secante que define el módulo de elasticidad. Bueno, y otros definen como el módulo tangente, pero tangente a un nivel de carga que creo estaba en el orden del 75% o 80% de la carga última de rotura. En este punto que está por acá, se traza una tangente, y ese es el módulo. Como ven, hay distintas formas de establecer ese módulo elástico. Bueno, el reglamento, de manera expeditiva, copiando lo que establecen otros reglamentos internacionales, establece que ese módulo elástico, a efectos de llevar a cabo análisis estructurales, corresponde a 4.700 veces la raíz cuadrada de la resistencia especificada o característica expresada en megapascales. Bien. Bien, la normativa, por ejemplo, bueno, yo no traje a colación la norma IRAN, pero bueno, la norma IRAN seguramente copie la ASTM C469, bueno, establece también esa forma de llevar a cabo este ensayo en particular, el del módulo de elasticidad. Bueno, es un ensayo que tiene su complejidad. En nuestra facultad disponemos del dispositivo, no se utiliza mucho, pero el dispositivo está. Y es un dispositivo, como ustedes ven acá, unos aros metálicos, ¿sí? Que se ajustan a la probeta de hormigón, y entre estos aros metálicos se colocan estos flexímetros, o estos extensímetros, estos comparadores, que lo que hacen es que cuando nosotros empiece la máquina a comprimir la probeta, estos aros que están fijos a la probeta, y producto de la deformación en compresión de la probeta, van a intentar acercarse entre sí, que es lo que nos va a medir este comparador. Bueno, ahí lo que vamos a obtener son desplazamientos, y conociendo la carga vamos a ir conociendo distintos niveles de desplazamiento dependiendo de los niveles de carga. Bueno, con los desplazamientos obtenemos deformaciones, y con los niveles de carga obtenemos las tensiones. Y de esa forma podemos hacer estas gráficas tensión-deformación.
Bueno, acá está un poco, diríamos, el protocolo de cómo llevar a cabo ese ensayo de evaluación del módulo de elasticidad. Vamos a ver si yo puedo hacerlo de manera expeditiva, compartir un video de cómo se lleva a cabo el ensayo del módulo de elasticidad. Primero que nada, ¿ustedes ven, está compartido el video o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces vamos a ver el video. Bueno, acá están los aros esos que yo les comentaba que se fijaban, y los extensómetros. Bueno, acá tienen un sistema de transductores, donde van a ir tomando registro de esos acortamientos que va sufriendo la probeta toda vez que va sometiéndose a distintos niveles de carga. Acá no vemos los relojitos, porque están, bueno, hay unos transductores, estos dispositivos, que van mandando una señal a ese data logger, y es el que va tomando registro de los acortamientos que va experimentando la probeta. Y acá va haciendo la gráfica tensión, deformación. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, pero básicamente de eso ¿ahí no ven la presentación o todavía está el video? Está el video todavía. Bueno. Ahí díganme que está la presentación y... Sí, está la presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, vieron entonces que hay que llevar a cabo un protocolo para el ensayo, tener el dispositivo que se dispone en la facultad, pero que bueno, no es un ensayo tan común de llevarse a cabo. Pero está la metodología para poder determinar ese módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad que, como hemos visto, bueno, dependerá también en qué lugar nosotros pretendemos calcular ese módulo de elasticidad, porque dado ese comportamiento no lineal del hormigón, ¿sí?, ese módulo de elasticidad que depende de la pendiente va a depender por dónde tracemos dicha recta. Por lo tanto, bueno, en este caso, fíjense, habla de que, a diferencia de lo que veíamos acá, que era en esta gráfica el 0,5, el 50% de la F'C, acá está hablando de que aproximadamente es al orden del 40% de la F'C. Por lo tanto, bueno, como ven, no hay un acuerdo generalizado acerca de cómo llevar a cabo la determinación de ese módulo de elasticidad. Bien. Bueno, ya entrando específicamente en lo que hace a los métodos para valorar las resistencias del hormigón, resistencia en tracción, en flexión, en resistencia en compresión y resistencia en tracción, bueno, aparecen distintas metodologías. Por ejemplo, la resistencia a compresión a través de la norma IRAN 1546, la resistencia a tracción por flexión, norma IRAN 1547, y resistencia a tracción por compresión diametral, la norma IRAN 1658. No hemos traído a colación la resistencia a tracción directa, porque, como hemos dicho, es un ensayo muy difícil de llevar a cabo. Bien, en cuanto a la resistencia a compresión, que es lo que establece la norma IRAN 1546, bueno, es el ensayo que con mayor preferencia se lleva a cabo, un ensayo simple, expeditivo, y porque nos permite, a partir de obtener esa resistencia a compresión del hormigón, valorar muchas otras propiedades del hormigón que, como hemos visto,
están muy asociadas a la compresión. Llámese, por ejemplo, durabilidad. Es decir, un gran número de propiedades del hormigón que tienen que ver con el comportamiento del hormigón en compresión. Durabilidad, podríamos hablar de transmitancia térmica, transmitancia acústica, bueno, diversas propiedades que, como sabemos, tienen relación con la resistencia a compresión del hormigón. Por lo tanto, un ensayo ampliamente utilizado, porque a partir de él se pueden valorar también otras tantas propiedades del hormigón. Bien, ¿qué es lo que está acá? Las propiedades más importantes se relacionan casi directamente con la resistencia a compresión del hormigón. Bien, ¿y por qué hacemos también ese ensayo a compresión del hormigón? Porque hemos dicho que el hormigón tiene muy buena capacidad para resistir esfuerzos de compresión y no tanto para resistir esfuerzos de tracción. Tanto toda vez que vayamos a utilizar un hormigón, lo utilizaremos para que resista compresión. Por lo tanto, ¿qué mejor forma de evaluar un hormigón sometiéndolo a ensayos que van a simular los esfuerzos a los cuales va a estar sujeto después en su vida útil, como resulta ser los ensayos de compresión? Bien. Bueno, este ensayo de compresión como característica tiene que ver con que se utilizan probetas cilíndricas, en nuestro caso, en otros reglamentos internacionales utilizan probetas cúbicas, pero en nuestro caso utilizamos probetas cilíndricas. Probetas cilíndricas que tienen diámetros, por ejemplo, que nosotros llamamos probetas chicas, 100 milímetros de diámetro por 200 milímetros de altura, y las probetas grandes, 150 milímetros de diámetro por 300 milímetros de altura. Bueno, una característica distintiva en ambos casos es que hay una relación de esbeltez de 2:1. ¿Qué significa esta esbeltez? Que la altura es 2 veces más grande que el diámetro, pero esa relación se mantiene. Acá la esbeltez es 2 y acá también la esbeltez es 2. Es una característica que deben reunir las probetas a efectos de poder valorar de manera normalizada la calidad del hormigón en términos de su resistencia a compresión. Bien, utilizar una u otra probeta dependerá del tamaño máximo del agregado grueso. En verdad se dice que para poder utilizar lo que nos dice el reglamento, estas probetas, las de 100 por 200, todo el material agregado grueso tiene que ser capaz de pasar por el tamiz de 1 pulgada, que es el tamiz de 25 milímetros. Si eso está dado, estamos en condiciones de utilizar estas probetas chicas. Toda vez que el agregado grueso, a partir del cual vamos a hacer un hormigón, queda retenido en el tamiz de 1 pulgada, no podemos utilizar estas probetas chicas. Entonces, repito, para utilizar estas probetas chicas, tenemos que garantizar que todo el agregado grueso, aquel que vamos a usar para producir el hormigón, pase a través del tamiz de 1 pulgada, el tamiz de 25 milímetros, 25,5, 26, como lo suelen ver ustedes, pero en definitiva el tamiz de 1 pulgada. Bien, ¿por qué se prefieren las probetas chicas frente a las grandes? Bueno, porque son más livianas, porque son más económicas, porque se consume menos material, pero por sobre todo porque el nivel de carga que tiene que aplicar la prensa es mucho menor que el que tiene que aplicar en una probeta grande. Es decir, a igual calidad del hormigón, a igual hormigón, pero si lo hacemos en una probeta chica respecto de una grande, la prensa tendrá que hacer menos fuerza en la probeta chica que en la probeta grande. Por lo tanto, también eso es una cuestión significativa que hace a que se pretenda utilizar estas probetas más chicas. Bien. Perdón. Bien, la edad de ensayos. La edad de ensayos se establece habitualmente como 28 días. ¿Por qué 28 días? Porque es la edad que se ha considerado que el hormigón ha alcanzado, en un proceso de hidratación normalizado, ha alcanzado el 100% de su resistencia estimada. Bien, ahora esa edad de ensayo puede variar. Puede no ser 28 días, sino que pueden ser 60 días, 90, eso dependerá del tipo de cemento. También la edad de ensayo pueden ser 7 días, 14, pero la edad considerada como una edad establecida en reglamentos suele ser 28 días porque, insisto, es la edad donde se considera que el hormigón, bajo condiciones de curado normal, ha logrado adquirir el 100% de su resistencia. Eso no significa que no pueda adquirir más resistencia. De hecho, conforme pasen los días, más allá de los 28, el hormigón podrá ganar más resistencia. Pero se establece que a los 28 días
se considera que el hormigón ya ha alcanzado el 100% de su resistencia. Por eso no es que le da un capricho, sino que eso de elegir 28 días tiene un sustento en eso que estamos comentando. Bien, la resistencia a compresión del hormigón se determina, bueno, con esta simple ecuación que tiene que ver resistencia de materiales, con que la resistencia a compresión del hormigón es el resultado de dividir la carga de rotura dividido el área transversal de la probeta. Bien, y acá estamos viendo cómo el señor está posicionando las probetas con los cabezales correspondientes en la prensa que una vez que empiece a aplicar carga, ¿sí?, conducirá a la rotura de esa probeta. Obviamente en algunos casos se colocan estas rejas protectoras porque si el hormigón es muy resistente, como habíamos dicho, es muy frágil, o sea, su rotura va a ser explosiva, pudiendo incluso a generar desprendimientos de estos desprendimientos de hormigón que pueden, digamos, ocasionar algún daño sobre el operario, ¿sí?, que esté frente a esa probeta. Por lo tanto, se colocan estas mallas protectoras para evitar que el descúbito, ¿sí?, de estos pedazos de hormigón puedan ocasionar algún daño, ¿sí?, alguna herida en las personas que están en torno a la máquina. Bien. Acá podemos, antes que se corte, vamos a ver si logramos ver un videito. Nos vamos a ver un poco del tiempo. Profe, ¿y eso se hace con probetas, no? Sí, digo sí. Cuando nosotros estamos hablando en esta instancia, esperen que, bien, en esta instancia de evaluar el hormigón, estamos haciendo referencia a que estamos evaluando la calidad de ese hormigón que estamos elaborando. Toda vez que saquemos testigo, lo que vamos a hacer es evaluar la calidad de un hormigón que ya fue colocado in situ. Es decir, en esta instancia de evaluar probetas de hormigón, podemos tener dos situaciones. Evaluar la calidad del hormigón que nosotros como usuarios le compramos al productor, y por eso lo hacemos curado de manera normalizada. Es lo que se dice, estoy evaluando la resistencia potencial del hormigón. Es la resistencia que el hormigón potencialmente podría adquirir en obra si yo lo curara de manera normalizada, cosa que no lo voy a poder hacer, porque cuando hablamos de curado normalizado hablamos de 28 días de curado. Bien, entonces ahí estamos moldeando probetas para evaluar la calidad del hormigón que fue elaborado en la planta. También podemos moldear probetas y dejarlas a pie de obra bajo las mismas condiciones de curado a las cuales van a estar sujetos los elementos estructurales. Y eso es lo que se dice es evaluar la resistencia real o la resistencia in situ que tiene la resistencia efectiva, que efectivamente logró tener el hormigón en obra bajo las condiciones de curado y que estuvo sujeta el elemento estructural. Ahí estamos moldeando probetas. Ahora bien, cuando tenemos necesidad de extraer testigos, que también hacemos ensayos de compresión de la misma forma a la que estamos indicando, estamos evaluando nuevamente la resistencia que efectivamente tuvo el hormigón, pero incluso más, podríamos decir, más representativa, porque estamos sacando un núcleo de hormigón que ha estado sujeta a las mismas condiciones de curado que el resto de los elementos estructurales y bajo las mismas condiciones de compactación, cosa que en aquella probeta que fue moldeada a pie de obra y curada del mismo modo que fue curado los elementos estructurales, la forma de compactación de las probetas son distintas, porque las probetas se moldean bajo una metodología de compactación normalizada, a diferencia de cómo yo compacté el elemento estructural. Entonces también hacemos ensayos de compresión en testigo, pero en búsqueda de valorar la resistencia que efectivamente tiene el hormigón bajo las condiciones de curado, colocación y compactación que tuvo el hormigón en ese elemento estructural. ¿Y se hacen los dos o si se va a hacer de testigo no se hace probetas? No, en un sentido yo estoy evaluando, hay como dos, diríamos, poder, diríamos, definir bien lo que estamos haciendo. En un caso estamos evaluando el hormigón que me trajo a mí el productor, y en otro caso evalúo la resistencia que in situ tiene el hormigón.
no necesariamente la extracción de testigos se lleva siempre a cabo. La extracción de testigos se va a llevar a cabo en tanto y en cuanto yo tenga dudas acerca de la calidad del hormigón que me trajo el productor. Ahí sí necesariamente voy a tener que sacar testigos. Y después, aun cuando no tenga duda del hormigón que me trajo el productor, puedo tener dudas acerca de ciertas patologías que yo observe en la estructura ya construida y eso motive la extracción del testigo. Pero no siempre el testigo se saca. Se saca porque tengo dudas, porque los resultados de las probetas moldeadas no fueron buenos, o porque, aún siendo buenos esto, en el desarrollo del tiempo observé ciertas patologías en la estructura de hormigón que me hicieron pensar que no hubo problema en el hormigón que llegó a obra, sino que hubieron problemas en cómo ese hormigón fue colocado, compactado y curado en la obra. Gracias. Bien. Antes de continuar, entonces, ya se está por cortar. Si tienen alguna duda por consultar, podemos aprovechar estos 2 minutos para no continuar, y si no, me desconecto y me vuelvo a continuar. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿me escucha? Muy, muy bajo. Uy. ¿Me escucha, profe? ¿Mejor? Sí, ahí sí. Sí. ¿Me ¿Quién puede habla? volver a repetir? Nicolás Bien. Bustos. Bien. ¿Me puede volver a repetir cómo es que sacaba esa fórmula de la CIRSOC para el módulo de elasticidad? Bien. El módulo de elasticidad, nos dice el reglamento CIRSOC, y lo toma del ACI, otro reglamento internacional, es igual a 4.700 veces la raíz cuadrada de la resistencia especificada, la F'C, donde esa F'C está expresada en megapascales. Supongamos, si tenemos un H25 como resistencia especificada, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Se escucha? 5. 5 por 4.700, tenemos 5 por 4, 20, 5 por 7, 35, tenemos un módulo de elasticidad de 235.000 newton milímetro cuadrado, si no me equivoco. De 23.500. ¿no? Perdón, 23.500 megapascales, newton sobre milímetros cuadrados. Ese sería el módulo de elasticidad aproximado de un hormigón H25. Bien. De ahí en más, con otras clases de hormigón, el módulo de elasticidad va variando. Obviamente, Claro, mientras la clase del hormigón... ¿Por qué no lo saca con la tangente? ¿Por qué no como lo hacíamos normalmente con Bien. la tangente? Porque toda vez que vos como profesional vayas a emprender el análisis estructural de una obra, no vas a poder llevar a cabo un ensayo como esto que estamos indicando. Entonces te vas a tener que valer de una expresión expeditiva que te permita a vos valorar ese módulo de elasticidad. Perfecto, listo. Ahí está. Muchísimas gracias.